Ok, ya estamos en vivo. Estamos a unos minutos ya de comenzar. Vamos a comenzar aquí. Vamos a ver cómo se está transmitiendo. Yo creo que bien. Vamos a compartir el enlace para para que lo puedan ver ustedes a través de este directo, a través de este hermoso directo. Estábamos probando algunas características de, de este Solar Porte, pero ahora pues bueno, ya hemos obviamente hecho la transición, hemos rejuvenecido la, eh, hemos rejuvenecido ya nuestra computadora y pues bueno, ya vamos a comenzar nuestro en vivo, nuestro directo, porque tenemos muchas cosas que comentar. Eh, Hay muchas noticias astronómicas principalmente que tenemos que comentar porque las cosas que están aconteciendo en el cosmos comienzan a vislumbrarse un tanto interesante. Y cuando me refiero a interesante, quiero decir impresionante e inclusive en algunas cosas hasta apocalíptico. Pero vamos a dejarlo eso allí. Vamos a arrancar con nuestro solar porte y pues estamos al tanto, ¿no? De lo que está aconteciendo. Les damos la más cordial bienvenida a quien se va incorporando al solar porte número 19. Este es el solar porte número 19, nomás que ya no me dio por la prisa cambiar el modelo. En este solar porte número 19 tenemos la conjunción Luna-Mercurio de febrero, el eclipse lunar de marzo del 2026. Les traemos unas fotos exclusivas de lo que es este eclipse lunar. Vimos cosas interesantes, las vistas captadas en León, Guanajuato. Tocaremos la tormenta solar G2 que nos ha dejado pues un tanto eh, de sorpresa porque nuestro campo magnético está tan debilitado que ya las llamaradas M2.7 fueron dos llamaradas 2.7M. No se necesitó una X para comenzar a tener un, un nivel de terremotos más alto. De hecho, tuvimos tres terremotos el día de hoy. De consideración, un 7.6 en Tonga, que obviamente pues el sol provoca los terremotos y eso vamos a tocarlo aquí. Tuvimos la observación solar del día 19 de marzo 2026 y pues las noticias astronómicas que también vamos a estar teniendo ahí porque todo lo que se está vislumbrando es interesante y vamos a hacerlo como un spoiler. Los meteoros están entrando a la atmósfera terrestre. Están entrando los meteoros a la atmósfera terrestre. Sin más ni más, comenzamos. El día 19 de febrero del 2026 tuvimos la conjunción de la Luna con Mercurio.
Precisamente tuvimos triple sisigia ese día, tuvimos alineación de Venus con Mercurio, con la luna en luna nueva, y pues prácticamente la luna estaba a 364.000 kilómetros de distancia de la Tierra e influyó para que obviamente las alarmas sísmicas sonaran el domingo siguiente. Salimos a observar y nos dimos cuenta que la luna estaba al 3.7% de iluminación. Tan así estaba que tomamos fotografías del evento. Normalmente Mercurio en la elongación tiene una participación muy pequeña en cuanto a alineación por alineación planetaria, principalmente con nosotros. Normalmente Mercurio se ve en intervalos muy pequeños de lo que es observación astronómica, pero hemos podido ver que en un par de ocasiones hemos tenido la oportunidad de ver cómo se alinean. Obviamente, principalmente de la manera astronómica, pero pues también considerando la parte, ¿no? Del que los terremotos obviamente se producen no por, no solamente por llamaradas solares, sino también por alineaciones planetarias. Una de esas es el terremoto de Ciudad de México del 29 de marzo de 1978 y traemos información que queremos compartir con ustedes. Bien, esta es otra fotografía del evento, un poco más abajo para que ustedes lo puedan vislumbrar. Estaba muy brillante la noche, bastante, hacía un tanto de viento allí, pero se puede alcanzar a ver el puntito que está exactamente de este lado. Aquí ese es Mercurio y la luna está, está comenzando su fase de luna nueva para comenzar a ser luna llena, luna en cuarto creciente. Es algo de lo cual los musulmanes en el mes de Ramadán comenzaron 9 días antes de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Israel, obviamente, pues aplicando lo que es la inteligencia para los ataques. Aquí tenemos otra foto de ese día. Esta fotografía la tomamos con una cámara Honor, nueva adquisición. Se puede ver, obviamente, la tenue y delgada atmósfera de Mercurio, que obviamente Mercurio pues está perdiendo un metal, el sodio. Mercurio está compuesto de sodio y si se le ve en el infrarrojo, se verá una larga cola que sale de Mercurio. Y aunque propiamente Mercurio no es un cometa, sí podemos ver que está perdiendo obviamente bastante sodio por el viento solar. Y eso se han dado cuenta los científicos en mediciones recientes. De hecho, Mercurio eh, tenía ahorita o es un campo de estudio para la sonda de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Japonesa Bepi Colombo, en honor al descubridor de América, Cristóbal Colombo. Ahí tenemos esta sonda que se pone en órbita para estudiar a Mercurio y descubrir secretos que las sondas Mariner y más recientemente la sonda Messenger en 2008 comenzaron a cartografiar la superficie de Mercurio. Ya la superficie de la Luna está cartografiada, pero mucha de la evidencia se ha borrado, obviamente, porque no quieren aceptar que hay civilizaciones en la Luna, de lo cual pues hablaremos un poquito al respecto en este Solarporte. Más fotografías. La última que tuvimos en acercamiento fue esta hermosa foto que tenemos allí y que nos da pues la posibilidad de poder en alineación planetaria poder estudiar más detenidamente las alineaciones planetarias. Antes de pasar a otro tema, quiero comentar que
las alineaciones planetarias principalmente pueden ocurrir en cuatro fases principales. Uno, eh, mostrando el principio de dos o más planetas afectando el núcleo cuando los planetas están en una posición de 90 grados. Teníamos aquí a Mercurio en una posición de 63 grados. La posición 2 tiene que ver principalmente mostrando el principio de uno o más campos gravitacionales externos afectando la superficie y causando tensión y subiendo y poniendo especial énfasis en los puntos. ¿A qué me refiero? Cuando ocurren terremotos, obviamente, la alineación planetaria es muy común. Por ejemplo, ahorita estamos teniendo una alineación entre Saturno y Neptuno con la Tierra, Venus, Mercurio, y esto pues obviamente ha desencadenado un terremoto 7.6 en Tonga, ¿sí? Donde explotó el volcán de Tonga Tonga Hapapa, Jukilauca Hapaai, ¿no? Entonces, es importante que cuando hay alineaciones, cuando hay conjunciones de planetas como la que estamos viendo ahorita entre Mercurio y la Luna y la Tierra y otros planetas que tuvimos la alineación el 19 de febrero, pues obviamente llega a temblar en los países donde se ven estas alineaciones. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué más tenemos? El eclipse de marzo de Luna del 2026 duró 1 hora con 4 minutos y constituye una serie de eclipses 2024, 2025 y propiamente este año 2026. Fueron tres secuencias de eclipses de luna roja. Ya los habíamos creo que tocado en el Solar Portal número 8 o en el 7. Si quieren ir a ver, les pondremos la actualización de ese eclipse para que ustedes lo puedan ver y puedan seguirnos con esa parte de lo que es el eclipse y las imágenes que tomamos. Estos eclipses consecutivos, principalmente que se dan en Purim, ya habíamos hecho nosotros un directo del estudio de Purim, donde cosas en el mundo comienzan a suceder cuando hay un eclipse de luna que se alinea con alguna fiesta bíblica, ¿sí? Casualmente no va a haber hasta más adelante eclipses hasta 2028 en América visibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en los próximos 3 años, 2027 y 2028, parte del 2026 también, ya no vamos a tener eclipses de luna roja en América Latina, ¿sí? Entonces, este eclipse prácticamente se vio toda en Latinoamérica, se vio exactamente antes del amanecer, terminó el eclipse a las 7:04 tiempo del centro de México, el eclipse, y ya cuando en ese momento había terminado, la luna ya se había puesto sobre el horizonte. Pero lo que fue el eclipse total sí lo pudimos ver completamente y aquí tenemos unas fotos para que ustedes puedan verlo. Este es el inicio del eclipse. Aquí nosotros estábamos apuntando con el telescopio, eran 4:45 de la mañana. 10 minutos después, 4:55 de la mañana. Esta fue una foto que se tomó con nuestra nueva cámara. Aplicando el máximo zoom, ustedes pueden ver que la umbra de la Tierra, que mide aproximadamente 6.500 kilómetros, casi 7.000 kilómetros, eclipsó a la Luna en un punto denominado L3. L3 es el nivel de oscuridad que la Luna puede tener en un eclipse. Si nosotros vemos con un poco de entendimiento en esta parte, podemos ver que este eclipse tuvo una totalidad de entre L3 y L4. Obviamente esta foto fue tomada con alta resolución y se resaltan los colores rojos propiamente del infrarrojo cercano, ¿sí?
La siguiente foto ya es de la totalidad. Ustedes pueden ver allí cómo el color rojo comienza a apoderarse de la luna a medida que la umbra comienza a avanzar. Este eclipse duró aproximadamente 1 hora con 4 minutos. Fue un eclipse que propiamente resaltó mi atención porque yo nunca había visto un eclipse tan oscuro en todos los años que tengo estudiando astronomía de manera pues no profesional. Este ha sido uno de los eclipses más oscuros que yo pude alguna vez estudiar o ver de una manera pues ya con detenimiento, ¿verdad? La posición del eclipse prácticamente fue L4. Fue obviamente, fue interesante ver el eclipse oscurecer la luna de una manera impresionante, la verdad. En ese momento la luna se encontraba a 377.000 kilómetros. No se puede considerar un eclipse de luna, de superluna, porque no estamos con unas condiciones de superluna, pero sí fue la alineación eh, eh, en una fiesta bíblica. El eclipse fue en el ciclo solar lunar, perdón, Saros 133. Sus equivalentes son el eclipse lunar del 21 de febrero del 2008 y el próximo eclipse lunar será el día 13 de marzo del año 2044, que se ve un eclipse lunar con las mismas características de las cuales vimos este 3 de marzo del 2026. Aquí ustedes pueden ver cómo la oscuridad comienza a apoderarse o en este caso ya manifestarse de lo que es el sol. En este caso los rayos infrarrojos comienzan ya a desaparecer para dar paso a la luz visible en la parte superior de su pantalla. Esta imagen fue tomada igualmente unos minutos después, antes de, perdón, antes de que la luna ya se hiciera visible por la luz visible del sol. Es tan oscura que hasta en las cámaras no se aprecia ver de lo oscuro que estaba. Aquí se puede apreciar en la parte de arriba cómo se ve, obviamente, la luz visible del sol sobre la luna. Aquí eran las 6:03. Todavía no era el máximo. Aquí eran como las 5:59. Se alcanzaba a vislumbrar poquito, pero no se alcanzaba a ver todavía la luna aquí. Aquí tenemos otra de las fotos. Estas fueron tomadas desde un Huawei. Como ustedes pueden apreciar, la luz y la umbra se alcanzan a ver una abajo de otra. Aquí eran las 4:55 de la mañana, tiempo del centro de México. Aquí ya ustedes pueden ver cómo la parte roja de la luna se comienza a vislumbrar de lo que es la umbra terrestre, que mide 7.000 kilómetros específicamente hablando. La vista exterior del telescopio, la luna y el telescopio de este lado. Este farol no nos ayudó mucho para documentarlo porque no había una situación de dónde hacerse por la cuestión de la contaminación lumínica, ¿verdad? Esta es la foto de la luna roja al momento de la totalidad. Se puede apreciar el color rojo del lado izquierdo más que en otros puntos, pero sí se ve impresionante. Igual, después de haber terminado, obviamente, la fase ya penumbral, pasando a la umbra, ya el eclipse total. Esta foto fue tomada a las 5:04. Ya había comenzado ahí el eclipse ya de luna total.
Esta foto la obtuvimos a las 5:30 de la mañana. Como pueden ver, el rojo de de la luna se resalta en el ocular del telescopio, un ocular de unos 20 milímetros que se usa para fotografía astronómica amateur. Una más, aquí se alcanza a ver unos detalles de lo que es la superficie lunar y que ustedes pueden apreciar cómo se notan los mares y los contrastes los contrastes del rojo entre las mares de la tranquilidad y todo lo que fue el eclipse, los contrastes del rojo, algunos más rojos, otros más negros. Esta fue con un color normal. Aquí se alcanza o se puede apreciar que la luz estaba pasando por el lente de manera directa y esta se tomó sin el filtro del modo noche. Así como directamente se veía en el lente, así se sacó. Por un lado, el eclipse trajo sorpresas, ya que por la alineación, obviamente, tuvimos una tormenta bien fuerte solar, en este caso. Y 19 días más tarde, hubo una tormenta solar G3. Primero se catalogó como G1, pero con el campo magnético tan debilitado que tenemos, eh, las llamaradas clase M ahora se tornaron ya no se necesita una llamarada X para que haya un terremoto fuerte en la Tierra, ¿sí? Había habido en el pasado terremotos fuertes porque el campo magnético estaba estable, pero ahora con la cercanía del planeta X a la Tierra, este campo magnético está decayendo más rápido de lo que se esperaba, aproximadamente 15% cada lustro de cada década. Estamos hablando de que para el 2030 el campo magnético terrestre tendría una pérdida del 50% de su capacidad de lo que la década pasada tuvo, ¿sí? El porcentaje del campo magnético, o en este caso el volteo de polos, se vislumbra en algún punto entre el 2030 y el 2045, que es cuando la Tierra obviamente va a tener geocambios de manera importante. Aquí ustedes pueden ver cómo el 20 de marzo tuvimos la primera explosión, elevó el KP hasta 4.5, luego a 5, y luego la segunda llamarada fue la que sí elevó el KP por arriba de 7, 8. Y esto es gracias al Observatorio Alemán de Geociencias en Helmholtz, donde se pudo dar cuenta de cómo fue avanzando el KP, en este caso, ¿qué es el KP? Es la suma de los magnetómetros en regiones polares y a alturas superiores al paralelo 33, por arriba del paralelo 33, entre el 40 y el 45, que es donde están obviamente todos los magnetómetros estacionados. Hablamos de que Francia, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, inclusive Estados Unidos en Boulder, Colorado, tienen un magnetograma donde ellos en la banda de los 10.3 centímetros pueden tomar esta radiación específica, medirla, que es donde los rayos X se miden y dependiendo de la intensidad se saca el KP por promedio de todos los magnetómetros a nivel mundial y es como se determina el KP si sube o baja o se lanza una alerta espacial para prevenir a la gente de que no salgan determinadas cosas, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver en esta captura el día 17 de marzo. La tormenta nos había llegado el 19. Esta foto es del día 18 de marzo. El 17 habíamos tenido la explosión M2.3. Luego habíamos tenido otra, que fueron las llamaradas caníbales que obviamente generaron la actividad telúrica en México, sobre todo en la madrugada
en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. La tormenta geomagnética fue observada como G3 a las 11:29 tiempo universal. Se vieron auroras en Groenlandia, en Finlandia, en las localidades de Oulu, Rovaniemi, Sodankilla, Utsjoki. Se vio en Islandia, en Reykjavik, en Tromsø, Noruega, en Kirkenes, en Rusia se vio en Murmansk y en Kiruna, que es donde está uno de los magnetómetros, obviamente de donde sacan los datos. Cuando llegó la tormenta, el KP se subió hasta 7 de un solo trancazo y el pronóstico estaba que el KP estuviera entre 6 y 7 el 22, pero la tormenta se alargó hasta el día 23 con una perturbación obviamente entre 7 y 8. Regiones polares llegó hasta 9, 8. Se sintió mucho, muy fuerte. La actualización del día 22 de marzo del 2026 a las 10:25, a las 10:25 con 10 segundos era de que el viento solar estaba en 665.1 kilómetros por segundo. La densidad protónica era de 1.80 protones por centímetro cúbico. Obviamente estos datos son de los satélites del satélite ACE y el satélite Discovery, que es un satélite que obviamente estaba, más bien su cámara de la sonda de este satélite llamado Discover se alineaba con la Tierra para tomar fotos de la Tierra cada 24 horas. Tomaba una foto cada 6 horas y ustedes podían ver la rotación terrestre de la Tierra cada 6 horas y se veía bien padre. De hecho, desgraciadamente NASA decidió sacar la cámara Epic, que es con la que se saca o se sacaban las fotografías de la Tierra de servicio, y pues ya no siguió transmitiendo imágenes. La última actualización fue a las 4:17 tiempo universal. Los rayos solares estaban en niveles de C3 a las 17 tiempo universal del marzo 23 y a 24 horas se mantendrían estables en C3, que es lo normal que tenemos obviamente en un día normal. Por ejemplo, si no tuviéramos tormenta geomagnética, el nivel de los rayos solares de los rayos X estaría en una posición B a C, circulando entre B6 y C5. ¿Sí? C5 se considera fuerte si tomamos en cuenta que el campo magnético está muy debilitado. Obviamente este campo magnético en nuestra Tierra está debilitado y tan debilitado está que una M2.7 electrificó el Pacífico y generó un terremoto 7.6 en Tonga. Entonces, si llegara a haber una X directa a nosotros, ¿qué no podría acontecer? O una tormenta X, X2 con el campo magnético debilitado de la atmósfera terrestre, tendríamos terremotos entre 8 y 9. Fácil. La segunda actualización es que el viento estaba en 665.09 kilómetros por segundo. La densidad protónica había subido a 1.83 y el campo BZ, que es el ancho del campo de la Tierra, estaba orientado hacia el sur a menos 2.89 nanoteslas. Cuando una tormenta geomagnética tiene o se hace geoefectiva, que viene la sábana, nos pega y electrifica todo el campo magnético, por lo general el viento siempre va de arriba hacia abajo y siempre vemos que esto siempre se hace hacia el sur. Siempre las tormentas solares tienden hacia el sur. Nunca hemos visto una tormenta solar que tienda de sur a norte y que los nanoteslas sean positivos. ¿Sí? Entonces, nunca se ha visto esto. La tormenta obviamente continuó hasta el día 23 de marzo por un hoyo coronal en el sol. Aquí ustedes pueden ver este hoyo coronal. Ayer persistió este hoyo coronal y estuvo generando sismicidad, eh, pues, importante. De hecho, ayer el 7.6 fue de sorpresa porque no lo esperábamos, pero sí,
todo el arco del Pacífico se electrificó, hubo terremotos en Nueva Zelanda y en Francia. En París hubo un 4.7 y se sintió fuerte como si fuera un microsismo tipo Ciudad de México. Persistió mucho lo que fue ansiedad, en mi caso fue ansiedad, fue estar como ocioso, pero sin llegar a la ociosidad, pero sí con la presión en la cabeza, mucho dolor de cabeza, sentirte pesado, como que no te hallas. Estuvo fuerte esa tormenta, pero sí la sismicidad obviamente se manifestó más en Michoacán y en Oaxaca, donde esperamos un 7 en los próximos días. Esta fue la observación que tuvimos. Ustedes pueden ver un poquito más a la izquierda. Ahí ustedes podrán ver el telescopio y el sol del lado izquierdo. Y la única mancha que ya dio la vuelta a la región 4392 ya nos dejó. Esta fue la fotografía que tomamos el día de la observación. Esta mancha fue la que sin ser beta delta gamma, originó una explosión M2.7 para hacer en la Tierra un terremoto tan grande que sí ha llamado la atención mundial sobre todo, principalmente por el campo magnético terrestre que está muy débil. Esta serie de fotografías las tomamos el día de la observación, el día 19. Ahí ustedes pueden apreciar que cómo va avanzando la intensidad a medida que se ve por el telescopio, obviamente la, la mancha, la única en este caso. Ya obviamente en el ciclo 25 estamos declinando, pero obviamente es donde hay más tormentas solares. Cuando llegamos al pico de actividad que fue en octubre del 24, octubre del 25, el sol ha hecho como que una pausa. En febrero y en enero sí tuvimos tormentas X de consideración, pero no tuvimos terremotos superiores a 7, a lo mucho 6, 6.5 a nivel global, ¿sí? Ya había habido señales sísmicas en México donde el día 2 de enero, obviamente, desde el día 19 de diciembre, habíamos tenido aquí en León señales presísmicas y pegó el terremoto 6.5 que fue en 7.2 el día 2 de enero a las 7:58 de la mañana. Pasando a temas que obviamente merecen nuestra atención, estamos en una alerta interesante porque además de que obviamente la primavera entró el día 21 de marzo a las 2:46 tiempo universal, 8:46 tiempo central de México. En los cielos de Estados Unidos ha estado aconteciendo un fenómeno que nos ha llamado la atención y que al día de hoy, quiero comentarles así de manera breve, se ha evidenciado la caída de meteoritos al momento de hacer este solar porte que fue el día 22 de marzo. Se registraron bólidos entrantes en los estados de Ohio y de Texas, inclusive llegando a romper techos de las casas y de una manera interesante, porque no lo puedo llamar de otra manera, se registró aerolitos estrellándose en la atmósfera y generando explosiones entre alturas de 20 kilómetros y 50 kilómetros con velocidades entrantes de entre los 55,000 y los 135,000 kilómetros por hora. ¿Sí? Se oyeron estruendos en Ohio, en Michigan y en Texas al momento de hacer este. Aquí tenemos unas imágenes que les quiero mostrar. Esta es una de las rocas entrantes de Ohio. Pesó aproximadamente 1.5 kilogramos, medido con la Sociedad Meteórica Americana, encargada de rastrear
la entrada de los meteoritos a la atmósfera terrestre. Esta noticia local, meteoro se confirma, meteoro de 7 toneladas rompió, aparte sobre Ohio, no, confirma la NASA. Esto es de un periódico local de Ohio, donde obtuvimos la imagen de una cámara de circuito cerrado y en la parte superior derecha, aquí, como ustedes pueden ver, el meteoro entrando en la atmósfera terrestre. La explosión del meteorito en Texas obviamente dejó daños en una casa. Ahí ustedes pueden ver en la parte de abajo cómo entró el meteorito y dañó lo que es el tejado de una casa. Aquí ustedes pueden ver que el aerolito que entró y perforó el suelo y el techo se rompió en pedazos de 1.5 de 1.5 kilogramos. Ya obviamente aseguraron la muestra y prácticamente este meteorito no rompió vidrios, pero sí rompió el tejado de una casa en Texas, en Houston, Texas. Y esto es de llamar la atención porque ya no hay una protección en el cielo que haga estallar los meteoros a tiempo, ¿sí? Algo se ha activado o ha dejado de trabajar en el segundo cielo para detener los meteoritos ya, hablando científicamente. Todos sabemos que la amenaza de un meteorito o de un asteroide en el vecindario cercano es de preocuparse, porque lo que les voy a leer es importante y que necesito que lo escuchen como es. Eh, hubo una, hubo un ejercicio de tsunami en Puerto Rico, lo que nos hace saltar las alarmas de que posiblemente lo que se ha estado hablando acerca del impacto de un asteroide para Puerto Rico esté siendo efectuado o esté siendo estudiado o se le relacione con la muerte de un científico de Caltech. No sabemos si por el planeta 7X o porque un meteorito está por entrar a la Tierra y NASA no lo va a confirmar, ¿sí? Pero ya de que estén entrando meteoritos a la atmósfera terrestre sobre Estados Unidos y ya sobre diversas partes del mundo, porque hasta en Alemania se han visto meteoros entrando. Ustedes recordarán el episodio del 12 de febrero del 2013 sobre los cielos de Rusia en Chelyabinsk, donde un meteoro de unas 55,000 toneladas se fragmentó sobre los cielos de Rusia, rompiendo más de 5,000 cristales y dañando a los rusos que vivían en la ciudad de Chelyabinsk. El impacto fue tan fuerte de la onda expansiva que se escuchó a más de 100 kilómetros de distancia dicho impacto, propio del calentamiento de la atmósfera a la velocidad de entrada del objeto. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque pone de relieve que los ejercicios de impacto de meteoros son una realidad. Y si esto llegase a suceder, pues es importante que ustedes estén informados. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? ¿Existe el riesgo de la entrada de un meteorito o de el impacto de un asteroide recientemente? Sí, sí hay ejercicios donde la NASA en 2018 y en 2012 tuvieron ejercicios de impacto de meteoritos. Se simularon impactos en Nueva York e impactos en Los Ángeles. Obviamente se habla de que el ejercicio de la NASA fue un completo desastre porque no se supo qué hacer al momento de este ejercicio en 2018, ¿sí? Medios informativos como Conciencia Radio publicaron en su momento que el ejercicio asteroidal sobre California fue un completo desastre y
Hasta el día de hoy no se ha vuelto a hacer otro ejercicio similar, dado las condiciones próximas sobre lo que pudiera pasar en un futuro cercano. Ahora, recordemos que ya hablando desde una postura bíblica, Lucas capítulo 21 nos habla de que las potencias de los cielos serían conmovidas. Estamos hablando de que alineaciones planetarias, meteoritos entrantes ya explotando sobre tu casa, nuestras casas, inclusive en México. Se habló de un evento en Oaxaca donde se escuchó un estruendo. Se dice que un meteorito había caído sobre un basurero, propiamente dicho, y que había generado un cráter que hasta el ejército mexicano se tuvo que movilizar a ese lugar porque el estruendo fue mucho, muy fuerte. Se han obviamente reportado asteroides entrantes en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, inclusive en Monterrey ya hay un aviso de impacto de asteroide sobre la ciudad de Monterrey, donde por revelación divina, se avisa que dos terceras partes de la ciudad de Monterrey quedarían dañadas por un asteroide entrante, que obviamente la UNAM no tiene un, un centro de impacto de meteoritos como lo tiene la NASA. Sí, entonces estaremos hablando de que un impacto inminente en la República Mexicana en los próximos años o en los próximos meses pudiera ser algo que generaría caos en la República Mexicana. Sí, hablando proféticamente hablando, hay un evento confirmado para Monterrey. Se da obviamente ya un número de muertos exacto, pero aquí lo que también hay que tocar es que desde 2013 se ha hablado de que un asteroide impacta en la zona de Puerto Rico. Ahora, si ha habido ejercicios de tsunami ante la probabilidad del impacto de un asteroide o de un evento que pudiera sacudir la isla de Puerto Rico, digamos un terremoto entre 7 y 8, esa sería la señal que ha dado Dios para el impacto del asteroide en Puerto Rico, entre la isla de Mona y Mayagüez, en la parte nororiental de la isla, noroccidental de la isla, ¿sí? Lo que es Guánica, Puerto Rico, Isla Mona, Canal de Mona y zona de Mayagüez. Entonces, estaríamos hablando de que el meteoro tiene una longitud de 10 kilómetros de largo. El impacto sería a las 2 de la mañana, tiempo de Puerto Rico, 12 de la noche, hora de México, y la ola estaría llegando aproximadamente a la ciudad. El viento, estamos hablando de que serían vientos de 1643 kilómetros por hora, y las olas serían de una altura de 800 metros, porque el impacto va a ser en el agua. ¿Sí? Entonces, considero que esta información sea vital. Ya es información pública dada de hace tiempo. De hecho, el profeta que la dio volvió por orden de Dios a volver a emitir y está emitiendo constantemente todas las tardes a las 7 horas de Puerto Rico, por si lo quieren sintonizar. Efraín Rodríguez, profeta del Señor. Pero este mensaje está firme. Y si el Eterno lo dice, es porque el mensaje sigue fiel. Más de 1500 confirmaciones acerca de este evento, con un solo propósito: alertar a la humanidad y que se juzgue el pecado en la tierra, ¿sí? Por obviamente, pues todas las cosas que Dios ha dicho que no son del agrado de su presencia. La paciencia de Dios obviamente tiene un límite y estamos viendo que ese límite comienza a ser burlado, pero también hay advertencias de que claramente algo en los cielos está queriendo decirnos de que pronto va a suceder, ¿sí? Cualquiera de estos días, no sabemos la fecha porque ni un servidor la sabe, solamente sabemos la hora y sabemos el lugar, pero no sabemos el día.
¿sí? Entonces, cualquiera de estos días podría acontecer algo. Obviamente la naturaleza se observa. Hay reportes de que la gente se está despertando a las 2 3 de la mañana. Un servidor también lo está haciendo. De hecho, el lunes se despertó a las 2:33 de la mañana. Tendremos que hacer un programa respecto a esto. Eso si no se les ocurre a alguien apagar el Internet a nivel mundial, porque sí, hemos de lanzar un escrito a las personas que siguen este canal eh, por las cosas que están por acontecer. Cosas que obviamente no se pueden contar porque obviamente no hay la libertad para poder decir. Hasta aquí llega el Solarporte número 19. Les damos las gracias por haber sintonizado este programa. Que tengan todos una muy feliz tarde de martes, 24 de marzo 2026. Les saluda su amigo Osvaldo Astronomía Mater Ruiz para el canal en Facebook y en YouTube. Búsquenos como Raptor 657. Mi nombre es Gerson Nájera y este fue el Solarporte número 19. Hasta pronto.